Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos. Es un honor para mí poder compartir con ustedes esta sección de la Santa Palabra de Dios en el Nuevo Testamento, particularmente el capítulo 3 del Evangelio de Cristo según San Mateo. Y realmente es algo extraordinario el hecho de saber que este versículo 16 y 17 de este evangelio, hermano, nos da esa esperanza firme, esa fe de que así como Cristo fue allí al momento del bautismo, y no es porque tenía pecado, sino porque tenía que cumplir lo que había que hacer para recibir luego el sumo sacerdocio, como dice el libro de los Hebreos. Capítulo 3 está compuesto pues en dos grandes secciones. La primera es el ministerio de Juan el Bautista y el segundo parte que es a partir del versículo 13, que son 17 versículos, todo el capítulo, es el bautismo de Jesús. Algo muy sencillo para leer, para entender y nos da esa firme esperanza de que verdaderamente nosotros hemos sido beneficiados, hermanos, con esta enseñanza de Cristo, su bautismo, su vida, su evangelio, su crucifixión, su muerte, sepultura y resurrección. Y de aquello todo, en un compendio grande y hermoso, la resurrección de Jesús. Otros fueron muertos en la cruz y no resucitaron. Muchos han muerto, hombres grandes y mujeres portentosas en su personalidad, pero solo Cristo ha resucitado y ha resucitado en nuestros corazones. Dice el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recordamos cuando el Señor Jesús, ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice, mi Señor, nuestro Señor, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Y por qué dice Jesús, el tiempo se ha cumplido? Aquello fue la profecía de Daniel allá en el capítulo 2, versículo 44, en que habla con respecto a que vendría este nuevo rey y que su reino no tendrá fin. Esa es la iglesia que no tendrá fin, porque de aquí esta es la antesala de la gloria eterna para nosotros. Y estamos preparándonos para disfrutar con Cristo esos tiempos eternos de gloria allá en el tercer cielo donde está Dios. Es bonito esto, hermanos. Es bonito esto. Nos dice obviamente en el capítulo 1 versículo 2 8 y 11 habla del arrepentimiento. Luego en el versículo 9 perdón, quizás dije mal, en el versículo 2 8 y 11 habla sobre el arrepentimiento. Y así como también en el versículo 9 de capítulo 3 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Siempre hubo como un litigio allí entre los judíos, porque descendientes de Abraham, del linaje, y siempre estaban defendiendo su posición al respecto, pero se estaba gestando un movimiento diferente en el cristianismo, en que había la trascendencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, si es verdad, somos descendientes del linaje de Abraham, pero ahora somos descendientes de Dios porque fuimos engendrados por Él, como dice Juan capítulo 1, versículo 13. Y somos hermanos con Cristo. Allá en Romanos capítulo 8, versículo 29 nos testimonia eso.
Entonces Jesús estaba enfrentado allí con los judíos y ellos decían que eran descendientes de Abraham. Y eso está en Juan capítulo 8 versículo 31 al 37. Estos eran como engreídos, estos judíos, porque eran descendientes. Obviamente en el Antiguo Testamento, pues sabemos que somos descendencia de Abraham. Y esto ellos se sentían muy grandes porque descendientes de Abraham y luego no quisieron oír la voz del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban cegadas con el pecado. Así como hoy día mucha gente se sienten demasiado grandes y que en su mente no cabe la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo. Y es cuando el Señor Jesucristo allá en el capítulo 8 de Juan, versículo 44, les dice, ustedes son descendientes de su padre Satanás, porque él les quería predicar las buenas nuevas, no querían oír. Y les refutó, hombre, que yo les predico y ustedes lo que quieren es matarme. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano generalmente está en oposición a la santidad. Y eso lo advierte el Señor Jesucristo allá en el Monte de los Olivos. La carne, el espíritu está presto, mas la carne es débil. Entonces, dice aquí el versículo 10, nos reza, dice, "Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, dice Juan el Bautista. Por eso, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego." Así lo dice el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 15 desde el versículo 4 al 10. Y hay algo que me pareció siempre notable en esto, que el apóstol Juan el Bautista, perdón, Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, obviamente, el último libro que encontramos es Malaquías, pero Juan el Bautista fue el que profetizó la venida del Señor Jesucristo dentro del Antiguo Testamento, aunque está escrito en el Nuevo Testamento. Pero el Señor Jesucristo es lo que, mi entender, vivió dentro del Antiguo Testamento y cumplió, vino a cumplir la ley y la cumplió y al final le dijo, Señor, todo ha sido consumado, le dice al Padre, llaman Juan 19. Entonces, luego que aparece la iglesia, en que se empieza este nuevo movimiento, esta nueva visión del cristianismo, cuando estamos, este pueblo santo, hermanos, que salió de entre los gentiles y los judíos, este se llama el pueblo sí, claro, eso es cierto, hermano, eso es cierto. Entonces, esto fue algo hermoso. Aun cuando Zacarías estaba allá ministrando en el templo y salió de ahí siendo Elizabeth estéril y Dios, qué cosa tan tremenda, hermano. Cómo Dios hace cosas, como decía una vez mi hermano Gustavo, Dios hace líneas rectas hace frases rectas con líneas torcidas. Y suceden cosas tan a veces inverosímiles que nosotros debemos quedarnos ahí analizando el mensaje de la palabra para lograr entender más cercano el mensaje del Señor. Aquí también en el versículo 11 nos dice, y a la verdad yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Indagando sobre eso, el Espíritu Santo, obviamente, así como Cristo recibió públicamente allí en el Jordán, el Espíritu Santo, que lo reza el versículo 16 dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así como Jesucristo recibió ese Espíritu Santo allí, a nosotros se nos da la promesa.
también cuando somos bautizados. Ese fue el prólogo de nuestra vida hermosa, de nuestra vida cristiana, de las bendiciones que han recibido nuestros hogares el día que nosotros recibimos esa promesa del Espíritu Santo. Qué bello, hermano. La vida cristiana es lo más bello que hay. No hay otra forma de verdad. Entonces, también el versículo 15, la segunda parte del versículo 15 dice, pero Jesús, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Dice Jesús a Juan, el Bautista, así conviene que cumplamos toda justicia. Y Dios es justo en todos los aspectos. Dios es justo. Entonces, la justicia de Dios es la serenidad de la verdad en el cumplimiento tanto de las profecías como el cumplimiento de nuestra fe cuando miramos al Señor y decimos, Señor, yo me entrego, yo me consagro, quiero vivir. Quiero consagrar mi vida, quiero consagrar mi hogar, quiero consagrar mi esposa, mis hijos. Eso fue lo que el Espíritu Santo inspiró en este siervo de ustedes, hermanos, hace 39 años. Y sentí eso. Ok, me emociona un poco, hermano. Yo soy así. Dice luego, vio la gloria de Dios. Vemos que la gloria de Dios no solamente se presentó ahí, hermanos. El profeta Ezequiel también la vio como se abrió el cielo, la gloria eterna, donde está Dios, y tuvo esa visión. Así como también en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en el versículo 55 y 56, cuando el primer mártir de la iglesia, Esteban, vio que se abrió, dijo, veo el reino de los cielos, veo la gloria de Dios, y fue muerto a piedra. A veces nosotros, hermanos, tenemos que, a pesar de que vivimos en esos desiertos que nos lleva la vida, en esas pruebas, cuando entramos en el foso de los leones como Daniel y Dios nos favorece y atravesamos por situaciones difíciles que parece que se acaba todo, es cuando Dios dice, no te preocupes, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Sigue así el, 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 este capítulo, hermanos, que nos dice con tantas cosas bellas que a veces uno se queda como, bueno, Señor, ¿y quién soy yo para que hayas hecho esta maravilla conmigo, para que me hayas bendecido tanto? Es por gracia que hemos recibido eso, porque Jesucristo lo ganó por la obediencia, dice el capítulo 6 del 12 al 21 allá de los romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, amados hermanos, este capítulo lo llena uno de fe, de esperanza, esa fe inquebrantable que nosotros debemos profesar siempre, porque Dios está con nosotros y hemos recibido la promesa del Espíritu Santo para tener una vida de paz, de armonía, de amor, de fe y guardar, esperar la promesa del Señor Jesucristo, que dijo en Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Allí es como que el Señor Jesucristo coloca un sello, es lo que yo siento, cuando fue al bautismo y nos enseñó a través de esta lectura que el Espíritu Santo está con nosotros, así como Él lo recibió, y que los apóstoles fueron testigos de eso del advenimiento del Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios hecho hombre. Que Dios nos bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor de los cielos.